Ajá. Se supone que ella está grabando, déjame confirmar nada más. Quizás está. Ok. Ajá, ya está grabando. Muy bien, entonces yo les voy a pasar el video de la clase de hoy y probablemente lo suba a YouTube y se los pase por ahí. Si alguno tiene algún problema, me avisa con eso. Esperaría que ninguno tenga problemas con eso. Eh, y bueno, nada, lo primero que tenemos que comentar es sobre lo de los ciclos, para procesos reversibles. Eso fue lo que él me pidió que comentara primero. Eh, Lo cual es una idea fácil, es una idea absurda. Tal vez se tuvo que haber dicho antes, tal vez se tuvo que haber dicho con la primera ley, incluso, pero tiene más sentido y se entiende con la segunda ley. Pero antes de entrar con eso, solamente como curiosidad, ya que estamos acá y porque está a la mano, dentro de los motores, ¿verdad? De los ciclos de motores hay un par de ciclos interesantes, que es el de diésel y el de Otto, pero el de diésel, no lo encuentro. Comento solo el ciclo de Otto, que es divertido como para tenerlo presente. El ciclo de Otto simplemente es un ciclo idealizado de lo que hace un motor de gasolina. El ciclo diésel es un ciclo idealizado de lo que hace un motor de diésel, ¿verdad? Entonces, solamente como dato curioso, ya que estamos acá, podemos comentarlo. Eh, Y que básicamente ese es el ciclo del motor, ¿verdad? Esto es un motor a cuatro tiempos. Solamente estamos viendo un cilindro, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Primero se abre la válvula, entra gas, y luego por el movimiento de los otros pistones, entonces sube el pistón. Mientras otros están bajando, este es empujado hacia arriba, aumentando así la presión, se da la chispa. Esa chispa entonces hace que explote la gasolina y la explosión mueve el pistón hacia abajo y luego se abre la válvula de escape, ¿verdad? Para que salga. Ese es, eso es lo que hacen los cilindros en el pistón, los cilindros en el motor. Y entonces, ¿esto cómo se puede poner en un diagrama PV? Es muy fácil de pasar un diagrama PV. Claro, esto es un diagrama idealizado, ¿verdad? Que sería este de acá, en donde, ¿dónde entra el calor? Y vamos a suponer que el calor entra aquí por la chispa y el calor sale después cuando está aquí abajo, ¿verdad? Y entonces, aquí están los dos procesos de expansión, ¿verdad? El de expansión sería acá, empieza desde la chispa hasta que baja, de 3 a 4. Y el de compresión empieza desde 5 hasta 3, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma idealizada. Decimos, todo el calor que entra con la chispa y le dejamos salir todo el calor solamente al final. En la vida real esto no es así, por eso le digo, es un proceso, es un ciclo idealizado, el ciclo de Otto, pero así se representa el ciclo de un motor de gasolina. Para un motor de diésel, aquí está. Ve, yo sabía que sí estaba. Para el motor diésel, es diferente porque, un segundo, porque esto no está bien. ¿Saben cuál es la diferencia entre el diésel y la gasolina? Ya que estamos en esto. No, no sé. La gasolina explota, el diésel se calienta y se expande, ¿verdad? Entonces, mientras se calienta tiene que expander, ¿verdad? Esa es la diferencia fundamental entre el ciclo de Otto y el ciclo de diésel. La gasolina explota, entonces explota con la chispa y libera la energía bruscamente, por eso decimos que es con un volumen constante y después simplemente expande. En cambio, el diésel, mientras se calienta, se expande. Esa es la idea. Y después sigue expandiéndose adiabáticamente. ¿El diésel es más denso? ¿Tiene un cambio de fase de la temperatura para el cambio de fase es más alta?
No entendí si es un comentario o una pregunta. Una pregunta. Las características de comparación propias del diésel comparadas a la gasolina, para que explique como el cambio de fase o no sé. Es que, digamos, en la gasolina no sea un cambio fácil, lo que sea es una reacción química de explosión, Ah, ok, ok. combustión per se. El diésel no hace combustión, el diésel lo que hace es expansión térmica, ¿verdad? Entonces yo lo que hago con el motor diésel es calentar el gas y es un gas que es, perdón, y es un gas que cuando se calienta se expande violentamente. ¿Sí? Pero bueno, como les decía, esos son los procesos idealizados de cada uno. El punto A es donde entra y sale el gas, ¿verdad? Pero sí. Se los pongo aquí más que nada como una curiosidad para que vean que tiene aplicación lo que estamos haciendo. No, no sé si a ustedes les interesa tener aplicación de lo que estamos haciendo, pero no, es divertido, digo yo. Pero bueno, entremos en materia como tal. Supongo que al final de la clase les paso esto como un documento PDF por Telegram. Comentemos sobre los reversibles. Cuando hablamos de proceso reversible, perdón, lo que nos referimos es que tiene que ser un proceso en donde cada paso que se va dando está en equilibrio con el anterior, ¿verdad? Entonces son procesos donde cada paso del proceso está en equilibrio con el paso, ¿verdad? Esta es como la idea clave de un proceso, de un proceso reversible. ¿Por qué es importante que esté en equilibrio? Porque si está en equilibrio, entonces es lo mismo estar en el proceso de adelante o en el proceso, en el paso siguiente o en el paso anterior, ¿verdad? Y de esta manera, entonces yo podría regresar al estado original. Em, un ejemplo que ya con solamente esta idea queda descartado como proceso reversible es la expansión libre. ¿Saben qué es la expansión libre? Yo no. La verdad es que no. Entonces hablamos de la expansión libre. La expansión libre se da cuando usted tiene, supongamos que tenemos aquí algún contenedor, vámonos así, así, muy bien. Ya hay un contenedor y en el contenedor tengo aquí alguna válvula que me separa un lado del otro. De este lado entonces ponemos bolitas. Las bolitas vamos a representar partículas porque en física las bolitas son partículas. Entonces, o todas las partículas son bolitas, no sé. Entonces tengo ahí mis bolitas. Si yo tengo mis bolitas acá, están todas de este lado. La expansión libre se da cuando yo vengo y retiro esto de acá. Le retiro la puerta. Entonces, le dejo abrir la puerta. Entonces, el gas de pronto tiene libertad de moverse por todo lado. ¿Qué es lo que va a pasar después de un tiempo con este sistema ya abierto? ¿Qué esperaríamos nosotros que pase? ¿Qué van a hacer esas partículas? Se expande. Se expanden, Llenar todo el... Ajá. llena todo el contenedor. Perfecto, exacto. No lo podría decir mejor. Entonces llena todo el contenedor, son las mismas partículas, solamente que ahora están en todo el contenedor. Y esto es un proceso no reversible. ¿Por qué? Que eso es un proceso no reversible.
por la posición y la velocidad que tomaron ellas, ya no puede volver a ser la misma, o como... Porque no puedo volver a poner todas las partículas en el mismo lugar. Ajá, Por- yo más bien siento que no se puede volver al mismo lugar. Exacto, porque para que sea reversible yo tendría que estar en la lista, ¿verdad? Y cuando veo que todas quedan de la misma mitad, ¡ta! Cierro la tapa otra vez. Digo, regresé. No, no va a pasar. O sea, ¿cuál la probabilidad de que todas las partículas vuelvan al mismo tiempo a uno de las mitades? Es mínimo. Existe, sí, sí, es diferente de cero, es 0.0000 algo, pero es mínimo, ¿verdad? La probabilidad de que esto suceda es muy, 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 muy baja. Entonces decimos, no es un proceso reversible, porque no es probable de que todas las partículas estén así y regresen todas de golpe al punto inicial y ¡pah! Yo lo cierro, ¿verdad? Entonces, esto no es un proceso reversible. Estrictamente hablando, podemos hacer que cualquier proceso sea reversible si lo hacemos cuasi estático. Esto no es un proceso cuasi estático porque yo no puedo, ¿verdad? Cuasi estático sería moverlo tan, 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 tan despacio que es casi un estado estático del sistema, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso con esto que tengo acá, ¿verdad? Esto fue un movimiento brusco, rápido y el sistema se expandió. Pero podemos poner esa idea por acá, ¿verdad? Entonces, para que sea un proceso, para que cada paso esté en equilibrio con el anterior, se dice que el proceso es cuasi estático. No me acuerdo cómo se escribe esa palabra. Pero bueno, por el momento lo vamos a dar así mientras reviso si está mal escrito. Nada, sí. Google dice que es así. Bueno, y entonces, esa es la palabrilla que se le usa para describir, ¿verdad? Cómo tiene que ser el proceso. Tiene que ser un proceso lento, ¿verdad? En ese sentido, o un proceso que va en equilibrio, ¿ok? Estrictamente hablando, todos los ciclos que hemos hecho logran la reversibilidad del sistema, ¿verdad? Estos no, ¿verdad? Por ejemplo, estos que acabamos de comentar acá no son 100% reversibles, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, porque tengo el punto 1 y punto 5 en donde meto gas nuevo y saco el gas viejo, ¿verdad? Porque para que en el punto A reinicie el ciclo, yo tengo que reiniciar el gas. Entonces, esto que sucede aquí no es un proceso tampoco reversible. Ahora, si fuera reversible, cuando yo comprimo la gasolina, vuelve a ser gasolina y puedo volverla a explotar. Pero eso no sucede. Eh, Hasta el momento, todos estos ciclos los hemos usado como si fueran reversibles, ¿verdad? En el sentido de que yo puedo llegar al punto A, después de dar una vuelta y volver a dar otra vuelta, ¿verdad? Y así lo hemos tomado. Y los tomamos así porque eh, es la forma más sencilla de analizarlo y decimos, claro, es que estamos haciendo el proceso de forma controlada, cuasi estática, o sea, siempre estoy en equilibrio un paso con el siguiente, lo cual en la vida real claramente es mentira, ¿verdad? Lo que yo hago es resetear el ciclo por completo, reiniciando con gas nuevo, por ejemplo, en los motores de combustión interna. Sí. Ok. Y entonces, la idea aquí sería que, estrictamente hablando, aunque los procesos en la mayoría son irreversibles, hay algunos que si yo los hago cuasi estáticos, puedo acercarlo como proceso reversible. Esa es la idea básica. No sé si tienen alguna duda con esta idea de acá. Todo bien. Estamos bien, muy bien. Entonces, esto también es importante, supongo que la idea de Adrián era mezclar esto no tanto con los ciclos como yo lo estoy mezclando ahorita, sino más bien asociarlo con la entropía.
¿verdad? Con el concepto de entropía. La entropía, es un concepto súper interesante. De hecho, tiene como 7 definiciones diferentes, todas correctas. ¿Y por qué tiene tantas definiciones? Bueno, porque dependiendo del contexto en el cual usted lo defina, la entropía adquiere cierto significado diferente. La entropía es lo que me permite entender por qué hay procesos reversibles y procesos irreversibles. ¿Ok? Hay gente que le gusta la frase de que la entropía es una medida del desorden. A mí esa frase no me gusta en lo más mínimo, pero bueno, ya que estamos acá, se las dejo. Es una medida del desorden, pero es una frase horrible. ¿Por qué es horrible? Porque como que yo físicamente, o sea, llego a la termodinámica, uno de los ramos más importantes de la física, y llego a uno de los conceptos más abstractos de la física para medir el desorden. No, ¿verdad? No, es como decepcionante. La gente lo dice así porque dice, claro, vea, si usted ve estos dos sistemas, esos últimos dos, el sistema en donde todas están de un lado está más ordenado que el sistema en donde todas están repartidas. Entonces, donde están repartidas tiene más entropía porque está más desordenado. Ah, no sé si a ustedes les incomoda esa definición. A mí me jode. Es útil, por eso se las doy, porque sí, entiendo que es fácil decir, claro, entonces la segunda cajita en donde todas están repartidas está desordenado, ¿verdad? Entonces, por eso es útil para visualizar qué es lo que está pasando. Pero no es eso lo que yo quiero calcular con la entropía. Va más allá de eso. Es simplemente una idea que sirve para empezar a entender por qué un sistema tiene más entropía que el otro, ¿verdad? Este sistema donde las partículas están completamente repartidas tiene mucho más entropía que el sistema en donde todas las partículas están de un solo lado. ¿Ok? Eh, Dicho eso, ¿cuál sería otra forma de entender la entropía? Una forma que a mí me gusta más, tiene que ver con los estados. Como una medida de la cantidad de posibles microestados, ¿no? Me gustó esa idea. Vámonos también, entre comillas, como saben, hay 7 definiciones. Ninguna de estas, pero todavía no hemos llegado a una de las 7 definiciones, pero una medida de la cantidad de microestados. Eh, Verá que, ¿a qué nos referimos con microestados? O sea, serían los estados que tiene cada individuo, ¿verdad? Pero, perdón, aquí puse el espacio en donde no iba. Pero entonces, que son equivalentes al mismo macroestado. ¿Verdad? Que esto es un poco más el lenguaje que usa Serway. Y, y aquí es como una mejor idea de por qué, de qué estamos hablando cuando decimos desorden, en realidad, ¿verdad? No. Desorden no es que esté desordenado per se, ¿verdad? El desorden tiene que ver más bien con cuántos posibles combinaciones tengo, ¿verdad? Esta cuestión de cantidad de microestados tiene que ver con cuántas combinaciones puedo hacer yo de esos estados de cada partícula, de manera tal que la combinación total da lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en monedas. Para ver, ¿esto tiene caso con monedas? No, esto no tiene caso con monedas. ¿A qué se refiere como con estados? A ver, el estado es el estado, como se encuentra el sistema. A ver, está la idea de micro y macroestados, ¿verdad? Entonces, el macroestado hace referencia al sistema completo, ¿verdad? Lo puedo caracterizar por cuánta energía tiene, lo puedo caracterizar por cuál presión tiene, lo puedo caracterizar por el volumen, por la temperatura, ¿verdad? Eh, sí. Entonces, podría decir como que cierta energía con cierta presión, volumen y temperatura, tal vez, ¿verdad?
Entonces, ese es el macroestado. La ecuación del gas ideal me da cada estado, ¿verdad? Entonces, cada vez que se cumple la ecuación del gas ideal, yo estoy en un estado. Ahora, cuando tengo una presión con un volumen que cumple con esa temperatura, ese es el estado del sistema. La ecuación del gas ideal ya me dice que hay varios estados macroscópicos que cumplen con el mismo estado energético de temperatura, ¿verdad? O sea, hay muchas combinaciones de presión y volumen que me dan la misma NRT. Entonces, por ahí, desde ahí ya, desde la ecuación del gas ideal, por ejemplo, que es una ecuación de estado, vamos viendo que puedo combinar mis variables de diferentes formas y tener el mismo estado en el sistema de forma, o tener estados equivalentes, por así decirlo. Sí, eso es el macroestado. El microestado, o lo que estamos hablando de microestados, microestados, eso es el estado de cada partícula del sistema. Entonces, aquí ya estamos hablando a nivel individual, cada objeto en el sistema, cada partícula, cómo se encuentra, cuánta energía tiene cada una, es la energía de cada una, lo puedo asociar con qué velocidad tiene, cuánta masa tiene, si hay alguna energía potencial, está vibrando, ¿verdad? Eso ya tiene que ver más con el microestado de cada partícula. Sí, aclara esto un poco más, qué son microestados, qué son macroestados. Eh, Sí, perfecto. Entonces, ¿a qué me refiero con que tengo varios microestados que pueden tener el mismo macroestado? Bueno, pensemos en una moneda, voy a bajar aquí una moneda, esto va a ser mi moneda, ¿ok? No me gusta ese color, eh, eh, ese color. Y entonces mi moneda tiene cara y cruz, bueno, pongámosle escudo y corona. Entonces, voy a bajar aquí un escudo, más o menos. ¿Cómo dibujo un escudo? Y ese es el escudo que no cierra, pero no importa. Esta es mi moneda en escudo, ¿ok? Y tal vez haga uno un poco más grande. Igual se ve feo, no importa. Ajá. Y mi moneda en corona. ¿Cómo dibujo una corona? Ajá. Algo así. Y esa es mi corona. Horrible, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer a ustedes? Ok, entonces tengo mi moneda en escudos y coronas. Y entonces yo le digo, ¿quién es el macroestado? El macroestado puede ser, pongámoslo sencillo para no estar haciendo esto mucho. eh, Dos coronas y dos escudos. Usted sabe que tengo cuatro monedas, ¿verdad? Con dos con coronas, dos con escudos. Ese es el macroestado. El problema aquí es que usted, ¿verdad? Usted sabe que yo tengo cuatro monedas. Usted no sabe si las cuatro monedas que yo tengo están acomodadas de esta manera. Escudo, corona, escudo, corona. Déjame hacer una cosa acá.
¿verdad? Este podría ser un acomodo. Esto me da dos escudos, dos coronas. También podría ser que esto tuviera, no estuviera acomodado así, sino que fuera escudo, escudo, corona, corona. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad sería que yo lo que tenía era corona, escudo, corona, escudo. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es que yo tuviera corona, corona, escudo, escudo. Esta es otra posibilidad. ¿Qué posibilidad me está haciendo falta? Ah, que estén en el centro. Podría ser como que yo tenga las coronas en el centro. ¿No? O podría ser que yo lo que tengo en el centro son los escudos. A ver, me falta alguna posibilidad. ¿Se les ocurre alguna otra forma de ordenar dos escudos y dos coronas? En teoría deberían faltar dos, ¿no? Sí, deben ser 8 combinaciones, pero No pregunto cuáles son las que me estaba haciendo falta. Em, a ver. Ajá, a ver, las dos juntas ahí, su uno, su... Ajá. ¿Cuál me está haciendo falta? ¿Están seguros que son ocho, no son seis? Yo quiero que sean seis. Em, no, creo que está bien, porque, digamos, son 4 posiciones y dos diferentes figuras, pero como están repetidas 2 veces, tiene que ser eh, 6, no 8. Sí, 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 está bien, creo que son 6. pues si usted dice, yo le creo. Yo creo que sí, no se me ocurre. O sea, es que ya materialmente, más allá del cálculo de combinaciones y todo eso que hay por ahí, la Sí, verdad es n factorial, por verdad, y por el es otro, exacto, exacto. el, Pero como, digamos, si fueran solamente 2 figuras y 4 posiciones, deben ser 8. Pero como hay 2 repetidas, tendría que ser, sería 4 por 4 menos 2 sería, o más, sería 6. Tiene que ser 6. Si no son repetidas, sí tendría que ser 8. sí, tiene que ver con eso de si son idénticas o no son idénticas, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que la forma correcta de calcular cuántas son es con Menos eso, etcétera, como el un 2 sobre serie. 2. ¿Cómo se llama esto? Esos son los coeficientes de Newton, los coeficientes del virial, de la expansión binomial. Pero bueno, 2, 2, 2. Y usted lo calcula. Pero bueno, sí, no se me ocurre ninguna otra, entonces lo voy a dejar así para no perder más tiempo y no voy a ponerme a buscar porque no me acuerdo en este momento cuál era. Creo que es el coeficiente del binomial el que me ayuda a decir cuántas combinaciones tendría que tener en este caso, ¿verdad? Porque es 2 sobre 4 creo. Y eso ahí entonces da 6. Pero bueno, el punto es que este macroestado de dos coronas, dos escudos, tiene seis, o bueno, le encontramos, si a algunos se le ocurre, algunos, seis microestados posibles asociados, ¿verdad? Por otro lado, yo podría decir, bueno, no, es que ahora mi macroestado, en vez de ser dos coronas, dos escudos,
Yo puedo decir, no, no, en realidad ahora yo tengo otro macroestado de 3 coronas y un escudo. Y este es más sencillo, ¿verdad? Tengo que cambiar uno de los escudos por corona, ¿verdad? Y entonces aquí tengo menos, ¿verdad? Porque sería este de acá, el que le sigue, el que le sigue, y este de acá. Pero aquí ya sí no hay duda que solamente tengo estos 4. ¿Verdad? Entonces, pongámosle nombres a esto. Este sería el macroestado A y este sería el macroestado B, que macro y estado creo que van juntos. ¿Ok? Macroestado A y macroestado B. Eh, y entonces, ¿cuál de los dos tiene más entropía? Tela, Entonces, el macroestado A tiene más entropía. ¿Por qué? porque tiene más microestados. Exacto, el macroestado A tiene más entropía que el macroestado B, porque hay más posibilidades de conseguirlo y no sé cuál es el que existe en este momento. Y entonces aquí es donde se jode la cosa, porque entropía tiene que ver con que usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque si yo le digo, bueno, es que hay un macroestado C, yo le digo, hay un macroestado C, que es corona, escudo, eh, corona, escudo, más corona, escudo, ese es el macroestado C. Y entonces dice, ah, ok, bueno, corona, escudo sería, ¿cómo es? Está acá. Entonces, el macroestado C y el macroestado A se parecen. El macroestado C es equivalente al macroestado A. Pero en el macroestado C yo sé que va corona, escudo, corona, escudo. Entonces, como yo sé que en el macroestado C ese es el orden, no tengo otra forma de ordenarlo. Por tanto, el macroestado A sigue teniendo más entropía. Incluso el macroestado B tiene más entropía que el macroestado C. Porque sí tiene que ver con que yo pueda decir cuál es el estado específico que tengo en este momento. Con monedas es muy fácil decir, claro, es ese. ¿Verdad? Yo tiré escudo, tiré corona, después salió escudo, después salió corona, después salió escudo. Listo, yo sé ordenarlo. Eh, pero eso solamente sucede con macroestados, porque al final de cuentas el hecho que sea escudo y corona sigue siendo macroestado. La entropía adquiere sentido cuando usted lo que dice es, bueno, tengo un montón de partículas, yo no puedo ponerme a ver partícula por partícula cuáles sí, cuáles no, cuáles están escudo, cuáles son corona, no puedo, yo no puedo decir cuáles van a la derecha, cuáles van a la izquierda, yo no puedo decir cuáles, pero no puedo decir, esta tiene una velocidad de 5 metros por segundo, pero esta otra tiene una velocidad de 1,5, yo no puedo decir eso. Lo único que yo puedo hacer con una cantidad grande de partículas es hacer estadística. ¿Verdad? Que eso fue lo que hicimos en el quiz pasado y decir, bueno, ok, hay una probabilidad de que hayan velocidades, hay una probabilidad de que tengan alguna distribución, ¿verdad? Y entonces no puedo decir cuál de todas las distribuciones específicas tengo. Entonces, a nivel de partículas, este macroestado C no es físicamente factible, porque yo no puedo escoger partícula por partícula y decir, bueno, usted vaya para allá, usted vaya para allá. Cuando yo las escojo, las estoy cambiando, ¿verdad? Y ahí entra la cuántica y la cuántica se vuelve loca y dice como, no,
la entropía no tiene nada que ver porque en la cuántica uno sí quiere ver partícula por partícula, ¿verdad? Eh, y entonces, el hecho de que tenga que ver con mi conocimiento también hace que la gente de teoría de la información agarra entropía y le dan su propio significado a entropía, que es correcto, que tiene que ver incluso con esto mismo. Ellos ven también esto mismo en teoría de información. Uno podría hacer teoría de información. Y redefinirlo a partir de qué sé y qué no sé, ¿verdad? ¿Qué se puede conocer y qué no se puede conocer? Porque la entropía tiene que ver con todo esto a la vez, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto, ¿el macroestado A es más desordenado que el macroestado B? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todavía se sostiene la idea de que es más desordenado el A que el B? A primera vista yo diría que no, que el estado simplemente tiene más microestados, no necesariamente involucra desorden. Exacto, y por eso es que yo detesto la idea del desorden, porque no tiene que ver con desorden. En este caso aquí arriba me ayuda la idea del desorden para decir, sí, claro, el que está a la derecha, que están las partículas repartidas, está más desordenado, tiene más entropía. Entonces, sí es útil, no es una definición que uno, que por más que no me guste, uno lo vaya a echar, es útil en ciertos casos, pero es una definición limitada que no me permite explicar por qué el estado A tiene más entropía, ¿verdad? Esta cuestión, Profe, dígame. es que digamos, en el caso de las partículas hay un estadio previo y uno posterior. En este solo tenemos un estadio, bueno, un momento específico, no sé si previo o posterior, ¿no? Porque no Eh, entendí. no, porque podría ser el previo, el posterior, podría ser yo agarré una moneda y le di vuelta y quedó, bueno, yo tenía dos escudos, dos coronas, agarré una moneda al azar, le di vuelta y me quedó tres escudos, tres coronas. Tres escudos y una, no, ¿cómo fue? Tres coronas, un escudo. Ese podría ser el paso de un estado al otro. Y, Le di vuelta claro, una. entonces, pero si hay más microestados, sí hay mucho más combinaciones Ujú. posibles en el posterior, digamos. O sea, hay más probabilidad de que haya entropía posterior en uno con microestados más grandes que en uno con microestados más pequeños. Eso es lo que veo, ¿no? Exacto, entre más microestados hay, más entropía hay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cuatro monedas y le doy vuelta y las tiro así sobre la mesa, y yo le pregunto a usted, ¿cuál de esos dos es más probable que esté debajo de mi mano? Bueno, yo tengo las cuatro monedas debajo de mi mano. ¿Cuál es más probable, el de arriba o el de abajo? ¿El macroestado A o el macroestado B? ¿Cuál de los dos es más probable? ¿Cómo fue la pregunta? Es que se me cortó un toque, no lo escuché. Tengo cuatro monedas en mi mano, ¿verdad? Y yo las estoy así revolviendo en mi mano, ¿verdad? Y las tiro sobre la mesa y las tapo. Y le pregunto a usted, ¿cuál es más probable, el estado arriba o el estado abajo? ¿Cuál es más probable que esté debajo de mis manos? Bueno, en el macro, en el A contempla las 6 posibilidades, en cambio en el B no. O sea, en el A existen, o sea, las cubre todas. Entonces, digamos, podría ser ese porque en el B podría quedar dos de las posibles combinaciones que usted tendría en las manos por fuera. ¿No entendí su respuesta? Usted tiene 4 monedas, pero Ajá. digamos, el estado A cubre las 6 posibilidades de combinación. El estado B solo cubre 4 de las 6 posibles. No, Eh, es que no. Ahí usted sí se ok, me ok. está equivocando. Porque aquí no estamos viendo todos los posibles macroestados con cuatro monedas de dos tipos, ¿verdad? Hay otros dos posibles. Está el de tres escudos y una corona. Y está también el estado de cuatro coronas y el estado de cuatro escudos, ¿verdad? Esos otros no los dibujé pero esos otros también podrían suceder, ¿verdad? Simplemente de todos los posibles combinaciones,
el más probable, la combinación más probable es 2 y 2. Sí. Sí, sí. Ah, ya vi, es que no me he fijado que en el B hay, digamos, no son 2 y 2 necesariamente. No, no, en el B es 3 y Sí, 1. sí, sí, sí. Ya. Son 3 coronas y un escudo. También está la posibilidad de 3 escudos y una corona, ¿no? O 2 escudos, 2 corona. Aquí el punto es, todavía no estamos estableciendo por qué son irreversibles y por qué esta idea de que la entropía en A es mayor que la entropía en B me permite decir que es irreversible. Bueno, todavía no hemos establecido esa idea, pero vamos hacia eso. De hecho, ¿qué es lo que sigue por acá? Seguiría Profe, justamente, una pregunta. dígame. Uno, digamos, como con todo esto de la entropía, y regresando como el primer ejemplo, como del gas que estaba como comprimido solo de un lado, Ajá. uno puede como afirmar como que la configuración, digamos, como con más entropía, o sea, con más microestados, es la configuración como más probable, o la que dice como la que más probablemente se vaya a dar. Sí, esta es como la más probable. Aquí vean que es inevitablemente estoy regresando al tema estadística porque entropía, ¿verdad? Tiene mucho que ver y por eso es que después de esto, el siguiente curso no es termodinámica, sino que es física estadística, ¿cierto? O no sé cómo, si le cambiaron el nombre en el programa nuevo, pero nosotros no llevamos, bueno, sí, después de termodinámica, mejor dicho, lo que se lleva es física estadística, ¿cierto? Ahora son física térmica 1 y 2. Ah, bueno, Creo que es el mismo orden. es el mismo orden, porque el cambio es en física térmica uno que sería termodinámica, uno lo ve todo macroscópico. Y en física estadística, que supongo que sería el física 2 física térmica 2 es ya cuando uno se pone a ver estas cuestiones microscópicamente. Entonces, la entropía, sí, tiene que ver microscópicamente con las probabilidades de cómo se encuentra eh, el sistema. Ujú. Ok, entonces, ok. Entonces, avanzando con esta idea de la entropía, lo que tenemos ahora es que asociarlo eh, con la parte ya termodinámica como tal, ¿verdad? A ver cómo regresamos al curso, porque aquí estamos todavía con mucha cuestión estadística. Pero bueno, antes de avanzar, ¿les gustaría ver todas las posibles combinaciones de las monedas como para tener claro eso? No creo que sea necesario. Ok, si usted dice que no es necesario, yo digo que no es necesario. Perfecto, entonces avancemos. Entonces, por ahí una de las formas de calcular entropía, porque esto también, la entropía tiene varias formas de calcularse, eh, yo puedo calcular la entropía de la siguiente manera, ¿verdad? La entropía, no se los dije, pero, rayos. Bueno, la entropía le vamos a asignar la letra S. ¿Por qué S? No sé. Nunca me he puesto a buscar por qué la S, pero eh, yo puedo calcular la entropía, ¿verdad? Entonces puedo decir, claro, dado que un macroestado tiene una probabilidad, mm, o no, eh, no sé cómo lo vayan a ver después en sus cursos de física térmica, pero bueno, eso no tiene que ver con la probabilidad de cada estado, pero entonces la probabilidad de cada estado también está relacionada con cuántos microestados hay.
Yo cuando lo estudié en física estadística me lo enseñaron como, ¿cómo era? La función de partición del sistema. Pero lo que necesito es que un macroestado tiene una cantidad, llamémosle W, de microestados. Entonces decimos la entropía de ese macroestado es, y lo calculamos de la siguiente manera. Entonces, esa es una forma de dar cuánta entropía tiene ese sistema, ¿verdad? O ese macroestado debido a la cantidad de microestados asociados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para las monedas dos caras, dos escudos, sería KB por el logaritmo de 6, ¿verdad? En cambio, para el macroestado un escudo, tres coronas, sería KB por logaritmo de 4, ¿cierto? ¿Y qué es la KB, la constante de Boltzmann o nada que ver? Sí, KB es constante Boltzmann. Oh, Ujú. O sea, solo aplicaría para el caso de gases, en este caso, pero sí se puede aplicar a otros sistemas, ¿no? No, no, esto es en general. Esto incluso se usa para esto se calcula incluso, como le decía, para teoría de información. La entropía de la información usa KB. Después ahí le hacen un cambio de variable para que las unidades sean correctas, pero no, Ok. es la forma de calcularlo. De aquí de una vez nos damos cuenta, ¿verdad? Que entropía va a tener las mismas unidades que KB, porque el logaritmo no me da ninguna unidad. Entonces, entropía tiene que tener unidades de julios entre Kelvin. ¿Verdad? Que eso también por ahí nos va a empezar a dar ciertas pistas de cómo calcularlo de otras formas. Eh, sí, Sí, sí. y entonces, siguiendo... Profe, y una pregunta. Ajá. Como para un sistema, digamos, de un gas, SW, que es la cantidad de microestados, sería como la cantidad de partículas que haya, ¿no? No, 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 no. No, porque no hay diferencia entre monedas y partículas de gas. Entonces, aquí yo tengo imagínenselo así, tengo un gas con 4 moléculas, ¿verdad? Y entonces están en un tubo y entonces el macroestado sería, van a la derecha o van a la izquierda, las moléculas, ¿verdad? Entonces, podría decir, bueno, 2 moléculas vamos a la derecha y 2 moléculas vamos a la izquierda. Entonces, ese sería el macroestado A, es exactamente lo mismo. Entonces, aunque solo tengo 4 moléculas, el macroestado A sigue teniendo una W igual a 6. Aquí W es igual a 6. Pero solo tengo 4 moléculas, aunque sea un gas, pasa lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué pasa lo mismo? Porque el acomodo de microestados no tiene que ver con cuántas moléculas tengo. Bueno, sí tiene que ver, pues, eso me afecta la cantidad total al final. Pero va más allá de cuántas tengo. Lo que importa aquí es cómo las acomodo, cuántos acomodos tengo para ellas. Sí. Ok, profe, pero bien. Ok. Entonces, por ejemplo, para un gas, uno podría hacer aquí la relación siguiendo la lógica del Serway, creo que esto es el Serway. Que ahora decimos, bueno, que si un gas ocupa un volumen
V, ¿verdad? Y digo que cada molécula ocupa un volumen V sub m. Entonces, yo puedo decir, ok, el número total, voy a copiarlo tal y como viene aquí porque es una frase muy larga. El número total de posibles ubicaciones de una sola molécula en el volumen macroscópico V sería la razón V entre V. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, W minúscula va a ser esto, el número total de ubicaciones posibles para una molécula dentro del volumen total. ¿Sí? Hasta acá me siguen. ¿Se sigue la lógica? O sea, lo que hago es repartir el volumen total entre el volumen de la molécula para ver cuántas ubicaciones puedo tener. Y entonces, yo lo que quiero saber es eh, cuántas ubicaciones va a tener o cuántas formas de acomodar n moléculas tengo, ¿cierto? Porque eso es lo que yo necesito aquí. Van a ver cuántos acomodos hay para n moléculas. No sería como una combinación de, digamos, n la cantidad de moléculas por la cantidad, las combinaciones posibles sería la combinación de n por n menos uno, que sería ella misma, ¿no? Casi, casi. Esta lógica está bien, pero eh, esa lógica está incluyendo sin que usted se dé cuenta que usted puede distinguirlas. Ah, ok, sí, cierto, cierto. Como no las puedo distinguir, la cantidad de acomodos para n moléculas va a ser simple y sencillamente, ¿verdad? La W mayúscula va a ser la W minúscula elevado a la n mayúscula. Por ejemplo, sí. ¿Verdad? Porque entonces tengo W formas de acomodar la primera, W formas de acomodar la segunda, W formas de acomodar la tercera, y así sucesivamente. Entonces, la primera la tengo que acomodar con las W formas de la segunda, que se acomodan con las W formas de la tercera, y así va. Entonces, en realidad, yo lo que estoy haciendo es multiplicando W por W por W por W por... Profe, Dígame. eso no está asumiendo que usted puede tener como más de una partícula en un solo punto en el espacio a la misma vez. Esa es una de las posibilidades que estoy aceptando, sí, que puedo tener las n en un solo punto. Pero ese acomodo de n en un solo punto sería un acomodo de uno. Entonces, el logaritmo de uno, ¿cuánto da? Cero. Cero. ¿Verdad? Entonces, sí, pero no, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es, tengo que considerar todas las posibles combinaciones. Y estas son todas las posibles combinaciones. Entonces, esa combinación está ahí, sí, pero me va a aportar cero al final. O sea, sí, pero se puede tener como todas en diferentes lugares, pero tres en un solo punto. Y eso no va a ser, digamos. Pero no es necesariamente posible que usted pueda tener tres partículas en un solo punto. No, no sé. Pero eso es por ser un gas ideal, ¿verdad? Porque se supone que no interactúan. Eso sería una excusa fácil, sí.
Em, Y, pienso entonces, de esta manera, cuando varias partículas están en un mismo punto, van a aportar menos probabilidad que en otros estados. Si le aporta poquito de probabilidad total, y sí está mal, pero es que si no nos tenemos que meter en geometría, ¿y cómo quitamos esos? O sea, ¿cómo sabemos cuando dos partículas están tocando y quitamos esos microestados? No parece un problema trivial. no, no, o sea, ¿se acuerdan que les recomendé el curso de Don Jorge? Ahí se ve estas dificultades. Sí se puede, pero lo que estoy pensando es si realmente estoy considerando eso dentro de estas posibilidades, porque yo lo que estoy diciendo es, ok, tengo W posiciones para la primera, ¿verdad? De esas W posiciones, tengo que ver para cada una dónde quedan todas las demás. Todas las demás igual tienen W posiciones. El comentario del compañero es, ok, deberían tener W menos uno, porque ya yo acomodé una posición. Profe, yo estaba buscando cómo se vería la ecuación si ignoramos esos casos y se pone fea la vara, ¿no? Hay que considerar el coeficiente binomial. Sí, Entonces, sí, ajá. sí. Sí, sí, se pone fea. Eh, pero sí, voy a agarrar el argumento, creo que fue Kevin, el que dijo que la probabilidad que aportan esos es muy pequeña, entonces el porcentaje de error es despreciable. Pero bueno, vamos a tomarlo así, yo voy a seguir la lógica del Serway. Y entonces, ¿cuál sería la entropía para esto? La entropía entonces sería KB por logaritmo W. Y, ¿verdad? Y entonces, ¿quién sería el logaritmo W? Bueno, sería a la n, pero entonces, bueno, muy despacito. W minúscula a la n, ¿verdad? ¿Y qué hacen los logaritmos con el exponente? Pasa a multiplicar, ¿no? Los pasa a multiplicar al frente, muy bien. Y recordamos que la W minúscula es simplemente la razón entre el volumen total y... Igual, queda el comentario ahí del compañero. Sí podríamos ponernos más finos, a ver si... Ahora si me quedan n espacios disponibles, n menos uno espacios disponibles, pero... O W menos uno espacios disponibles, en realidad sería. Y, pero creo que pensarlo así incluso sería suponer que se pueden distinguir. Y ese es el gran problema de pensarlo así. Por eso se pone a la n, porque yo no los puedo distinguir y al final de cuentas eh, esas posibilidades no están ahí. El problema es eso, la distinción. Pero bueno, mañana voy a revisar esos apuntes porque sí, sí tiene sentido, pero aquí yo no los puedo distinguir. Entonces, en este momento no me acuerdo así de memoria eh, la afección directa de que lo distingo no, pero mañana se los doy. Entonces, lo busco por ahí. Pero creo que esa es la respuesta correcta. No los puedo distinguir. Como no puedo distinguir, este es W a la N. Si los pudiera distinguir, ahí sí, tendría que decir, bueno, es que no, ya hay un espacio ocupado por una partícula distinta. Sí. Pero bueno, ese sería el caso para esta parte de acá. Ahora, supongo que Adrián les habló sobre los diferenciales exactos y diferenciales no exactos. Lo mencionó. Lo mencionó. Perfecto. Vamos a retomar esa idea. Por ejemplo, el cambio en la energía interna, ¿es un diferencial exacto o no?
El Sí. cambio de energía interna es exacto. El cambio de la energía interna sí es exacto, pero el calor no, ¿verdad? Y el trabajo tampoco. Y era un problema. Eso es un gran problema en la parte de termodinámica. Y dejaré que su profesor de termodinámica vaya en profundidad en todo lo que sale de ahí, porque es gran parte del curso de termodinámica. Pero entonces yo puedo agarrar el diferencial de calor y gracias a la entropía volverlo un diferencial exacto. Entonces yo puedo decir, claro, entonces el diferencial de entropía es un diferencial exacto. Exacto. Pero el de calor no. La ventaja es que yo puedo convertir el diferencial de calor en un diferencial exacto si lo divido entre la temperatura. Súper loco. Y entonces esto ahora ya sí es un diferencial exacto. Pero el calor per se no. ¿Por qué el calor per se no es un diferencial exacto? Porque el calor requiere que usted le aclare cuál camino está tomando del punto inicial al punto final para ver cuánto vale. Y el calor es diferente según cada integral de camino, ¿verdad? Al dividirlo entre la temperatura, entonces logro que sea un diferencial exacto que solo dependa del punto inicial y el punto final, ¿verdad? Eso es una gran ventaja. Eso nos va a permitir calcular la entropía para los diferentes procesos termodinámicos, ¿verdad? Lo que hago es que el cambio de entropía lo calculo con la integral. Em, Esto no lo voy a poner bonito yo, entonces mejor lo copio el libro que se ve bonito. Y entonces, tenemos esta integral de por acá, que eso me da el cambio de entropía. Y esto es lo que me importa al final de cuentas. La entropía total en un punto es interesante calcularla, pero lo más importante es su cambio, ¿verdad? Como muchas cosas con la física, lo importante es el cambio. ¿Por qué? Porque aquí entonces ya ahora sí podríamos entonces definir la tercera ley perdón, la tercera no, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo cosas sin sentido. Ya podemos redefinir la segunda ley de la termodinámica, que según lo que me dijo Adrián, ya vieron la segunda ley de la termodinámica para motores y para el flujo del calor, ¿cierto? Sí. ¿Verdad? Que son los enunciados de Clausius y Kelvin, ¿verdad? Son esos dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica. No, ese es el de Kelvin. De Clausius y Kelvin, ¿cierto? Bueno, hay un tercero que es el que vamos a establecer ahorita, ¿verdad? Que tiene que ver con el cambio de la entropía, que tiene que ver con este logaritmo. Y, ¿verdad? Porque aquí voy a decir, solamente va a suceder de forma natural, eso es la segunda ley de la termodinámica. Profe, una pequeña pregunta. ¿Por qué el diferencial de calor tiene una R pequeña? ¿Qué representa esa R? ¿O es un gamma? O no sé, no tengo la idea. Es una R porque ok, espera, aquí tal vez le tendría que poner en paréntesis o un asterisco acá, considerando un camino reversible. Ah, ok. Ajá, perdón. Esa es la Bueno, razón. Esa R. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, usando la entropía, lo que me dice es que solo suceden de forma natural procesos donde la entropía se mantiene o aumenta. ¿No ves? Entonces, por ejemplo, es útil si lo vemos aquí ahora, cuando yo calculo el delta de entropía usando la definición que vimos antes, eh, si lo aplico con esta idea, para que la entropía sea positiva, ocupo que el logaritmo sea positivo. ¿Cuándo el logaritmo es positivo? ¿Para qué valores de x el logaritmo es positivo? Mayores. Que uno, ¿verdad? Entonces yo ocupo que la entropía final
entre la entropía inicial sea mayor que 1. Esto tiene que ser mayor que 1. O sea, estoy diciendo de forma indirecta que la entropía final tiene que ser, la entropía no, que la cantidad de estados finales, o ¿cómo es? La cantidad de microestados en el macroestado final tiene que ser mayor que la cantidad de microestados en el macroestado inicial. Ajá, esa es la forma correcta de decirlo. Entonces, solo en estos casos suceden en la naturaleza, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Por esta forma de definir de definir la segunda ley de la termodinámica, si regresamos a la definición del desorden, ahí es donde la gente dice, ve, el desorden solo aumenta. Y por eso mi cuarto permanece desordenado. No, su cuarto permanece desordenado porque usted es muy vago para ordenarlo. Eso es otra cosa. No tiene nada que ver con esto. Pero si lo quiere usar como argumento en su casa, puede decir, claro, es que mi cuarto se desordena porque todo tiende al desorden, dice la segunda ley de la termodinámica. Pero bueno, sigue siendo un argumento barato. Eh, el punto es que la entropía tiene que aumentar o se tiene que mantener igual, ¿verdad? Decimos que son los procesos reversibles, que fue con lo que empezamos todo eso, los procesos reversibles, reversibles tienen un cambio de entropía. No, mejor lo pongo matemáticamente. Déjame buscar el delta nada más. Por eso usamos matemática, porque estar escribiendo en español es muchas palabras. Tienen delta S igual a 0, ¿verdad? Entonces, si el proceso es reversible, estrictamente hablando, el delta S es 0, o sea, no hay un cambio de entropía, por eso es que puede revertirse. Y entendiendo esto, podemos regresar a la expansión libre y decir, ve, por eso es que esa no es reversible, porque es súper claro que el punto final no se parece, ¿verdad? Tiene más entropía que el punto inicial, entonces al expandirse aumenta su entropía, no se mantiene igual a 0, entonces no es un proceso reversible, ¿verdad? Pero bueno, si el proceso es reversible, decimos que el cambio de entropía es 0. Sí. Profe, si los únicos procesos que son permitidos son los que aumentan la entropía o lo que tenga mayor entropía al final que la que tenía inicialmente, ¿usted cómo puede, por ejemplo, agarrar un poco de objetos y apuñarlos todos, esencialmente disminuyendo la entropía? Porque ahí vamos a quién se le disminuye la entropía. A los objetos se les disminuye la entropía, pero usted aumenta la suya. Verás, cuando su cuarto se desordena, el cuarto aumenta entropía. Cuando usted ordena su cuarto, usted disminuye la entropía de su cuarto, pero ¿quién termina desordenado? Usted. Usted termina sucio, cansado, gastó energía. Su entropía interna aumentó. Entonces, yo puedo bajarle la entropía. Por ejemplo, el ejemplo clásico con esta cuestión de la entropía es un cubito de hielo. ¿Qué pasa si yo pongo un cubito de hielo sobre la mesa de la cocina? ¿Qué va a pasar con un cubito de hielo antes de que en su casa lo retiren? Porque supongo que va a haber algún adulto responsable que va a decir, ¿qué hace este cubo aquí? Y lo va a tirar en la pila. Usted pone ese cubito de hielo y lo protege para que nadie lo quite. ¿Qué va a pasar con el cubito de hielo? O sea, Se derrite. Si viviéramos, qué sé yo, en Suecia, y usted saca la mesa con el charquito y lo pone afuera y estamos en invierno, ¿qué va a pasar con el charquito de agua? Bueno, vivimos bien allá en el Polo Norte. ¿Qué le se pasa? congela. Se congela. ¿Se va a congelar otra vez en forma de cubito de hielo? No. No. Y ese es el punto, ¿verdad? Ahora, ¿yo lo puedo convertir otra vez en un cubito de hielo? Sí, claro. Usted lo puede agarrar y con algún material de silicón probablemente usted lo arrastra para que no quede nada sobre la mesa y lo pone y lo tira sobre un moldecito en forma de cubo. Agarra el moldecito, lo pone en la refri
particularmente en el congelador, y ahí se vuelve a congelar en forma de cubito de hielo. Y usted decir, bueno, ¿le reduje la entropía del cubito de hielo? Sí, pero todo el trabajo que hizo la refrigeradora aumentó la entropía del universo. O sea, la cantidad de entropía que aumenta, o la cantidad de entropía positiva, por así decirlo, el cambio de entropía positivo que sufre usted, la refri, el aire alrededor suyo, es mucho más grande que la cantidad de entropía que se le reduce al agua al volverla a hacer un cubito de hielo. Entonces, si yo solo le calculo el cambio de entropía del cubito de hielo, sí. Cuando puse el charquito de agua en el cubo y después lo congelé como cubito, le reduje la entropía. Pero le puedo reducir la entropía al cubito de hielo porque la entropía del resto de cosas aumenta. Sí, ¿se entiende? Sí, sí. Em, y bueno, en general, esta cuestión de acá, del cambio de entropía y el hecho de que esto es así, mm, nos va a llevar a la conclusión de que si tengo un ciclo cerrado, ya se acuerdan que yo les hice la integral de un ciclo cerrado. ¿Se acuerdan cuál era el símbolo? Sí, es la integral con el círculo. Exacto, aquí regresa, porque entonces la integral al error de un ciclo reversible de la entropía, ¿verdad? Estoy integrando la entropía, me debería dar cero. Esa es la idea que queremos en el fondo. Ok. Entonces, por ejemplo, si bien la expansión libre no es reversible, yo puedo revertirlo haciendo otros procesos alrededor. ¿Ok? Y si los otros procesos no me aportan mucha entropía, lograría revertirlo por completo. Entonces, por ejemplo, calculemos la entropía para los diferentes procesos. ¿Se acuerdan de los procesos termodinámicos? ¿Cómo sería? ¿Cuál? Ok, comenzamos con el proceso adiabático. Para el proceso adiabático, ¿cómo era el calor en el proceso adiabático? Cero, Cero. Entonces, ¿cómo es el cambio de entropía en el proceso adiabático? cero. Cero. Perfecto. Por eso, a veces a los procesos adiabáticos se les llama isentrópicos. Isentrópicos, ¿verdad? Por lo mismo de isotérmico, isobárico, isocórico, ¿verdad? Que ese iso significa misma temperatura, misma presión, misma volumen. Isentrópico sería misma entropía. eh, pero bueno, eso es solamente un dato curioso para que tengan ahí cultura general. Vamos con los otros, que sí son interesantes. El proceso isotérmico. ¿Cómo calculo yo el calor en un proceso isotérmico? ¿Cómo calculo yo el Sería calor? la cantidad de moles por el calor específico molar a volumen constante por el cambio de temperatura. No. Usted ahí, ok, voy a escribir lo que usted me dijo. Este calor, ¿cuándo lo puedo calcular? ¿En cuál proceso? El Perdón, o sea, isobárico. me enredé, sí, sí, Es el isobárico, ¿no? correcto, sí. ¿Qué significaba isobárico? Presión que está. ¿Y esa usa cuál capacidad calorífica? el- la presión constante. Bueno, realmente el que se puso bajo es para el no isobárico, pero para el Isocórico. isocórico, correcto. Pero Iso. ¿por qué proceso isotérico?
Y, so- Esotérico, exacto. y esotérico está todo esto. Sí, Eh, termodinámica es muy esotérico, tiene toda la razón. Eh, ¿Verdad? El isobárico es con el CP. Y para el isotérmico, el térmico, me faltó una M. Para el isotérmico, ¿cómo se calculaba el calor? Era, no, era igual a menos el trabajo, ¿no? El calor es igual al menos trabajo. Ajá, ¿y cómo se calcula el trabajo? el cambio de energía interna y sería cero. Entonces, es por eso que es igual a. Ajá, tiene toda En, la razón. Pero ¿cómo calculo el trabajo? El sería trabajo era menos nRT logaritmo del volumen final entre el inicial. o la presión. Creo. O la presión, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí en los volúmenes. Ustedes ya saben. Entonces, quiere decir que el cambio en energía interna, a ver, voy a ponerlo agua acá. Eh, no, mejor lo copio el libro, que se ve más bonito. Segundo. El cambio en energía interna, ¿verdad? Es la integral del calor, la temperatura sale, entonces la integral del calor en este proceso es simplemente el calor, que es igual al trabajo, y entonces el cambio en la energía interna me va a quedar simple y sencillamente eso mismo, pero dividido entre la temperatura. ¿Sí? Estoy apretando la tecla que no es. ¿Ok? Sí. Ya claro por qué el cambio en la energía, el cambio en la entropía es esto acá. Ahora, lo que no me acuerdo es, esto está con el Serway. El Serway usaba ¿cuál convención? Mm, Para la primera ley. Un segundo para revisar Serway. Porque me parece que el Serway le pone un más, un menos, para ver cómo era. Con Adrián al trabajo le habíamos puesto menos. Ujú, tiene un menos. Entonces, ajá, ajá. Entonces todo debería estar bien. Ok. Ahora, para los otros dos, la integral no va a ser tan fácil, ¿verdad? Eh, Porque, ¿qué hago con estos deltas aquí? Si yo quiero un dq, ¿cómo lo calculo a partir de esto que acá, de la definición de calor? El dq, ¿cómo se calcula? Cambiando el delta T por DT, ¿no? Así de sencillo, exacto. ¿Verdad? Entonces, en ambos lados se ve básicamente igual. La diferencia está en la P y la V. Entonces, como estos dos se ven iguales, lo voy a calcular como una C sin subíndice y después eh, lo, lo, lo hacemos. Entonces, el cambio en la energía, perdón, el cambio en la entropía sería la integral del dq con respecto a T, ¿verdad? Un segundo para poner cosillas. Listo. Y el dq en ambos lados es n por una C por el dt. Entonces, esta integral de acá se me simplifica. Eh, Tengo la n, la c correspondiente, que después veremos cuál es. ¿Y cuánto es la integral? No, logaritmo natural de temperatura final diferencial, ¿no? 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 Diferencial, ¿no
¿no? Entonces, si es a presión constante, uso CP, si es a volumen constante, uso CV. ¿Verdad? Y ya ahí tenemos cómo calcular el cambio en la entropía para cada uno de los procesos. Sí. ¿Dudas? Profe, digamos, la integral la planteamos para procesos reversibles. Mm. Entonces, esa definición solo sirve para procesos reversibles. Sí, pero es aquí, ¿verdad? Aquí sí estamos haciéndonos de la vista gorda y decimos, claro, esos son reversibles. Em, sí, Entonces, digamos, uno asume como que todos los procesos que le den van a ser reversibles. exacto, porque seguimos en física teórica. Y en física teórica usted asume lo que a usted más le conviene hasta que el experimental dice, pero no me da el experimento, y entonces dice, rayos, tengo que corregir. Entonces, sí, vamos a hacer todos los procesos reversibles, o vamos a suponer que todos son reversibles, hasta que se defina lo contrario. Ok. Muy bien, y eso sería entropía. ¿Dudas con esto? Una consulta, pero más para las clases de mañana, ¿va a ser virtual? ¿Cómo? Sí, tiene que serlo. El problema es que, ¿verdad? Estrictamente hablando, esta clase es asincrónica. Yo les agradezco que se conecten. No, en teoría es asincrónica. Mañana también, en teoría la clase debería ser asincrónica. Y voy a hacer lo mismo. Les paso otro link y, y ustedes se conectan. Si quieren, no los puedo obligar. No puedo hacer el quiz. Bueno, no iba a hacer quiz. El quiz iba a quedar para la otra semana de todas formas, me parece. Pero para la gente que tiene que hacer reposición, igual la reposición será la otra semana. Y nada, nos conectamos y hacemos ejercicios. Y igual al final yo les paso los videos con los ejercicios que hayamos hecho, les paso los apuntes porque la clase tiene que poder ser accedida de forma asincrónica por alguna persona que haya tenido problemas de internet durante la lección. ¿Vale? Entonces, sí, mañana pasa lo mismo. Los invito a que se conecten para que no sea muy aburrido, porque escucharme solo a mí se pone aburrido muy rápido. Y, pero sí, no sé si tiene alguna Gracias. prueba. Y supongo que el lunes con Adrián va a ser parecido. No sé si él haga lo mismo de que en vez de grabar la clase y pasarles el video, los invita a la grabación y que después si alguien ocupa ver el video que lo vea. Pero bueno, Profe, ¿y sabes si esta semana va a haber como consulta de algún tipo o algo así? debería haber, pero no sé si Adrián está en el país en este momento. Em, Él tenía algo que hacer, por eso yo estoy respondiendo a esta clase. Eh, pero si tienen consulta y me avisan por correo y nos ponemos de acuerdo. Ok, gracias. Pura bien. Oh, bueno, no tiene que ser por correo, me pueden escribir por el Telegram también. Sí, Copiado. muy bien, me parece que con esto comentamos todo lo que tenía que verse de entropía. Igual en su curso de física térmica se divertirán más con esto. Ah, es súper bonito el trabajo. Bueno, nos vemos entonces. Profe, pregunta, por curiosidad, como, ¿cuánto de la materia del examen falta? No sabe. Nada, eso ya lo cumple todo. O sea, hasta que llega el curso, básicamente. Sí, esto fue física 2. Ah, ¿qué tal les pareció? Divertido. Ah, bonito. Divertido, Pasamos, divertido. Bonito. pasamos por química, mecánica, probabilidad estadística y cosas raras. Eso fue divertido. Me gustó. Sí, ese es el problema de física 2, ¿verdad? La vuelta a un montón de temas, nada que ver uno con el otro. Pero es muy bonito, es bonito.
Y cada uno de los temas que se tocaron puede llevarse a un niveles de profundidad mayores, ¿verdad? Esto solamente es eh, la punta del iceberg. Pero sí. Bueno, y felicidades, sobrevivieron a física 2. Hay que ver si su nota sobrevive, espero que sí también. Gracias, profe. Es que preguntaba porque también Adrián dijo como que el día que acabara una materia iba a tratar de poner el examen de ese día en 8, digamos. Entonces, ah, eso Uh, sí, es ahí el problema. sí, ok, sí, puedo hablar con él a ver qué pasa, porque sí, a donde yo tengo entendido, a menos de que el Resnick profundice algo más, que él quiera llevarlo más allá, que no me parece, pero eh, en principio ya comentamos por lo menos todo lo del capítulo de entropía. No sé si vieron el coeficiente de rendimiento para refrigeradores, y vieron eh, ve, el Resnick lo hace diferente, sí lo hace distinguiendo, qué interesante, distinguiendo las N posibilidades. Pero no importa. Uy, la fórmula de Stirling. Uf. Em, sí, le voy a preguntar a Adrián si quiere profundizar por cuenta propia esa cuestión. Igual mañana, como les digo, voy a revisar porque aquí en esta parte de acá entiendo la incomodidad del compañero, estaba siguiendo la lógica del servo y listo. El Rednick lo hace ligeramente diferente, lo cual tampoco está mal. Eh, sí es un poco Es- más cercano a lo que verán en el curso de física térmica, pero es que ambos casos son parecidos pero diferentes. Entonces, eso sí prefiero verlo con detalle, podríamos comentarlo mañana incluso. Pero bueno, sí, no sé si tienen alguna otra pregunta o duda. Sí, no sé, voy a comentar con Adrián y por Telegram les avisamos si qué pasa con las evaluaciones. Porque si el examen sería de hoy en 8 sé que nadie más va a llegar al quiz. Pero bueno, ahí vemos qué hacer con eso. Si el examen es de hoy en 8 negociamos el quiz de alguna manera. ¿Está bien? Ok, profe. Muchas gracias, profe. Puro bien. Gracias, profe. Gracias, Adiós, profe. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta Bueno, luego. profe. Para vea. Puro bien. Hasta luego, profe. por ahí. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Usted había tomado fotos de los apuntes de la clase a ver, creo que fue el ¿Jueves pasado? jueves, ajá, el jueves pasado. Sí, yo se las pasé a Adrián, nunca se las pasó a ustedes. Ah, bueno, las tiene el profe. No, no las ha pasado. Creo que un compañero me dijo que le iba a preguntar, pero que por el viaje probablemente no las iba a mandar o algo por el estilo. Entonces no sé si irá a responder si le pregunto. No, no, yo se las mando, está bien, ahorita se las mando. Está bien, muchas gracias, profe. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego.